Desenmascarando el espíritu de Jezabel, capítulo 6. Trucos mortales. En un episodio de Viaje a las Estrellas, un líder extraterrestre, Anan 7, toma cautivo al Capitán Kirk. El extraterrestre se comunica con la nave Enterprise y habla con la voz del Capitán Kirk y ordena que bajen los escudos de la nave y que todos los que están a bordo sean trasladados al planeta. Al llegar, el extraterrestre intenta matarlos a todos. Scotty está al mando de la nave. Cuando escucha la orden, se da cuenta que algo anda mal. Ordena a la computadora analizar la voz y ésta le confirma que se trata de una réplica y no es la voz verdadera del Capitán Kirk. Como Anan 7, un espíritu de Jezabel, quizá hable con una voz profética que parece familiar, pero resulta ser una falsificación. Así como Scotty conocía la voz de su capitán, los creyentes deben discernir la voz de su comandante, el Señor de los ejércitos, de la del enemigo. Es difícil señalar cómo los poderes de las tinieblas engañan y falsifican la voz o la presencia de Dios. Los espíritus demoníacos parecen espirituales. Hasta es posible que utilicen la Biblia para lograr sus metas, pero un oído que tiene discernimiento detectará tanto su motivación como su verdadero origen. Al principio, quizá la persona comience por decir algo correcto de forma incorrecta. Quizá crea que Dios la ha elegido específicamente cuando en realidad sus grandiosas ideas muy posiblemente surjan de un vacío en su vida. Con el tiempo, comenzará a creer que su relación con Dios es más espiritual que la que otros tienen con el Señor. Pablo amonestó a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 15 al 18. En este pasaje, Pablo advierte a Timoteo sobre las profanas y vanas palabrerías, porque se extienden como el cáncer. Aunque Pablo habla de las personas que transmiten herejías, el mismo principio se aplica a los que están bajo la influencia de un espíritu de Jezabel. Como los que promueven la herejía, los que tienen un espíritu de Jezabel siembran falsedad, división, contiendas y discordia. En el nombre del Señor. Para combatir esta corrupción y esta división, debemos ser como Timoteo y usar bien la palabra de verdad. La palabra griega que se usa como usa en este pasaje es ortotomeo, que literalmente significa disecar correctamente. Por tanto, con el don del discernimiento podemos disecar correctamente los motivos ocultos de alguien que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel. Posturas defensivas. Cuando se la confronta con lo que hemos mencionado, la persona que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel responde, generalmente diciendo algo así como: solo trato de ayudar, o solo sigo a Dios, o Dios me dijo que lo hiciera. Lamentablemente, esta respuesta proviene más de lo que la persona imagina que es voluntad de Dios que de otra cosa. Tal respuesta es una trampa, ya que implica que Dios es el que ordenó la acción, con lo que se termina todo el debate. No debemos permitir que esta lógica final silencie la denuncia. La batalla no se libra en el ámbito de la razón, no opone lógica contra lógica, se libra en el ámbito del espíritu que discierne entre el alma y el espíritu. Lo trágico es que muchos pastores no poseen la agudeza necesaria para vencer los persuasivos argumentos de alguien que tiene un espíritu de Jezabel.
Muchos pastores están demasiado ocupados y distraídos con todas las actividades que sus congregaciones les demandan. Muchas veces el pastor tiene poco tiempo para pasar en el estudio de la palabra y la oración. Los pastores están de turno, 24 horas por día, los 7 días de la semana. Como pastor, he sentido las enormes demandas y presiones que estos siervos de Dios soportan. Eddie y Alice Smith describen de manera precisa esta situación en su libro Intercesores y Pastores, la naciente colaboración entre vigías y guardianes de las puertas. Debido a las limitaciones familiares y temporales, muchos pastores no pueden discernir si alguien aplica correctamente la Biblia o hay un espíritu de error que inspira un mal uso o distorsión de la palabra. Irrazonable e inflexible. La persona que se considera espiritualmente superior suele creer que Dios ha puesto un cerco de protección a su alrededor, que la aísla de cualquier espíritu engañador. Lamentablemente puede llegar a creer que es inmune al pecado y al engaño debido a su madurez espiritual. Creen que han sido altamente favorecidas y elegidas para algún puesto o posición espiritual extremadamente elevado. Estas personas llegan a la conclusión de que tienen una secreta fuerza divina. Por ello, su apoyo emocional proviene de su experiencia subjetiva más que de Dios y su palabra escrita. Finalmente, estas personas se vuelven inflexibles e irrazonables. Con el tiempo llegan a considerarse a sí mismas infalibles. Como tales, no escuchan a los demás porque no han recibido una revelación directa de Dios y creen que razonar con ellos o preguntarles algo es una muestra de terrible carnalidad y pecado. Estas personas suelen exigir obediencia ciega de todos. Cuando enseño sobre este tema, siempre me sorprende la cantidad de gente que admite haber seguido a alguien que tenía esta clase de espíritu. Me cuentan cómo este líder les revela místicamente el supuesto plan de acción de Dios. Les dice qué hacer, cuándo ayunar, cuándo abstenerse de sexo con su cónyuge, etc. Algunos hasta son obligados a orar durante largas horas y ofrendar grandes sumas de dinero para probar su lealtad. Atractivo para los demás. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. A pesar de que parece que tiene revelación sobre los temas relativos a una iglesia, la persona que tiene un espíritu de Jezabel no la anuncia primero al pastor, como indica la Biblia. En cambio, comunica esta información sobre la iglesia con otros, con lo que construye una base de apoyo y poder. Esto obviamente no es bíblico. El patrón que surge de la Biblia es que el profeta no se dirigía primero al pueblo, sino al rey, porque era el rey el que tenía la responsabilidad dada por Dios de dirigirse al pueblo y guiarlo. El profeta siempre iba directamente a ver al rey, no al pueblo, y Dios abría la puerta de acceso a ese ámbito. Un espíritu de rebelión motiva a esta persona a llevar sus conocimientos sobre asuntos de la iglesia directamente a otros miembros. Quizá la revelación provenga de una palabra de sabiduría o de conocimiento genuina, pero cuando se traspasan los límites, la revelación se mezcla con cosas del alma, la mente, las emociones y la voluntad, y se corrompe. Los pastores deben prestar atención a las zorras pequeñas que echan a perder los viñedos de su iglesia. Esto lleva tiempo, algo que pocos pastores tienen en abundancia. Pero si no se trata este asunto de la anarquía, la levadura continuará elevándose hasta que toda la masa, la iglesia, esté leudada. Las personas que dan lugar a un espíritu de Jezabel no perciben el valor de orar por la revelación. En lugar de pronunciarla, engañadas por motivos ocultos, apelan directamente a los demás.
Al hacerlo, su ámbito de influencia aumenta y los misterios espirituales que proclaman son admirados. Por lo tanto, la persona recibe honor y adulación de los demás. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Juan capítulo 5 versículo 44. Dado que alega tener revelaciones místicas, la persona que tiene un espíritu de Jezabel rara vez dirá que las cosas andan bien en una iglesia. Desea que los demás dependan de su palabra, por lo que debe probar que su madurez espiritual es aún mayor que la del pastor. Por lo tanto, los seguidores de Jezabel mantendrán sus ojos fijos en su nuevo líder, y Jezabel exigirá tener la última palabra en todo asunto de la iglesia. Las personas que están bajo la influencia de un espíritu de Jezabel generalmente está al tanto del último libro, del último mensaje o la última grabación de los líderes espirituales de la nación, pero distorsiona y saca de contexto elementos de los mensajes para reafirmar sus propias enseñanzas. De esta manera, la palabra o enseñanza original es mal utilizada y hasta se la expone a las críticas de los que la escuchan repetida de manera equivocada. Brian era un pastor de una iglesia numerosa que tenía una de las escuelas cristianas más grandes de su estado. Una de sus líderes de intercesión, que era madre de 2 adolescentes, había comenzado a decirles a varias madres de la escuela que se habían casado con el hombre equivocado. Decía que por el bienestar de esas mujeres y de sus hijos debían divorciarse de sus esposos y que cuando lo hicieran, dentro de un año aparecerían las almas gemelas que Dios había designado para ellas. Varios matrimonios sufrieron daños por problemas preexistentes a los que se agregó esta situación. La líder de intercesión había ganado un grupo de seguidoras y había convencido a todos de que ella tenía palabra de Dios. Muchas veces, la persona que tiene un espíritu de Jezabel busca con ansias ministrar proféticamente a otros, llevada por la necesidad de obtener su reconocimiento. Busca a personas a las que pueda proclamarles revelaciones, espera ganar su favor y lograr un grupo de seguidores. Las voces proféticas maduras, por el contrario, rara vez buscan a las personas, porque esto las agota terriblemente. Solo cuando Dios se lo indique, una persona proféticamente madura dará un paso al frente para ministrar. Lamentablemente, muchos de los que siguen a una persona con un espíritu de Jezabel son nuevos creyentes o no saben lo suficiente sobre los dones espirituales. Ella explota su ingenuidad y los llena de ilusiones de grandeza de lo que ocurrirá con ellos si se someten a Jezabel y la siguen. Con el tiempo, esos creyentes jóvenes o inmaduros sufrirán una enorme presión. Una vez que le confirmen su lealtad, Jezabel cambiará de rostro. Como el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, es posible que Jezabel le hable a alguien de un magnífico don espiritual que solo ella puede desarrollar. Pero cuando estos nuevos seguidores comiencen a expresar sus propias revelaciones espirituales, serán reprendidos, porque Jezabel siempre tiene que ser superior a ellos. Así se produce una gran confusión espiritual que reemplaza al genuino desarrollo espiritual. Esta estratagema tiene como fin que los seguidores dependan siempre de Jezabel, atrapados en una baja autoestima y adictos a las enseñanzas y los encantos de su líder. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Lamentablemente,
Esta experiencia produce un ciclo tóxico que carcome la estima propia de una persona y deja a los creyentes nuevos con la duda de si Dios verdaderamente le habla a alguien, lo que incluye a pastores y profetas. Por consiguiente, el verdadero oficio profético que Dios desea restaurar queda sujeto a sospecha en los que fueron influenciados en su temprano andar espiritual por alguien que tenía un espíritu de Jezabel, ya sea en el hogar o en la iglesia. Un espíritu de Jezabel siempre daña la confianza en la autoridad de Dios. Encuentros de oración privados. Cuando de orar por personas se trata, Jezabel prefiere los lugares privados. De esta manera, las insinuaciones maliciosas, las implicaciones y los elogios malintencionados que pronuncie no podrán ser escuchados o contradichos por otros. Si se le confronta, la persona generalmente niega haber dicho nada o insiste en que fue malentendida. Por consiguiente, es difícil atrapar a Jezabel hablando mal de un pastor, de un líder profético o de una iglesia. También es muy común que la persona que tiene el espíritu de Jezabel aparezca en la casa de alguien sin avisar. Dice que el Señor le dijo que fuera a orar por una necesidad en particular. Esta necesidad, generalmente, es algo elusivo o nebuloso. Ha habido casos en que Jezabel inventa un hecho futuro que debe ser evitado. Más tarde, cuando la calamidad inventada no se produce, Jezabel afirma que sus oraciones fueron contestadas. Sin testigos, el pastor tiene pocas esperanzas de verificar realmente lo que se dice en estas reuniones privadas. Por lo tanto, Jezabel elude la evidencia que el pastor necesita para confrontar el asunto. Para determinar que Jezabel es culpable, el pastor necesitará 2 o más testigos. Generalmente, si el pastor espera y sigue de cerca ciertos temas específicos, aparecerán testigos y Dios dará respaldo a sus afirmaciones. Hasta entonces, un espíritu de confusión actuará como cortina de humo y cubrirá cualquier confrontación que quiera realizar el pastor. Jezabel saldrá de la confrontación ilesa, mientras el pastor queda confundido y avergonzado. Jezabel busca otras personas a quienes enseñar. Esta es la gota que rebasa el vaso, pensó Stephen, que había soportado las constantes exigencias de la mujer que quería enseñar materiales de dudosa doctrina en la iglesia, pero no podía probar que ese material fuera bíblicamente equivocado y basado en su apariencia y comportamiento correctos. Stephen le había permitido formar un grupo hogareño para personas que tenían relación con el don de profecía. Pero ahora esta mujer había cruzado la línea al mezclar mitología griega con enseñanzas de la nueva era. Decía que un ángel de Dios le había dado el martillo de oro de Thor para martillar y forjar los asuntos del reino. Stephen se preguntaba cómo podía decir que un ángel le había dado tal cosa. ¿Por qué? ¿Por qué le había permitido continuar enseñando en los círculos de la iglesia? ¿Por qué no la detuvo 2 años antes, cuando por primera vez ella le pidió permiso para enseñar a los demás? Ahora, esta mujer estaba en todas las áreas de la iglesia. Sacarla del liderazgo sería como tratar de quitar los tentáculos de un pulpo de encima de su presa. Sencillamente, no había suficientes manos como para quitarlos todos al mismo tiempo. Por debajo de los suaves modos y el gentil comportamiento de esta mujer, había una persona confundida que, lamentablemente, muchos consideraban la persona más espiritual de la iglesia. Algunos ancianos la consideraban incluso más dotada para el pastorado que el mismo pastor. Además, esparcía la mentira de que Stephen solo trabajaba allí como pastor por el dinero. Decía que Dios iba a quitar del medio a cualquier persona, aunque fuera el pastor, que se opusiera a ella. Hacía poco tiempo había ido a ver a Stephen en privado para pedirle que renunciara. ¿Cómo podría Stephen quitar todos los tentáculos de este espíritu de encima de la iglesia?
sin dañar terriblemente a su congregación. Jezabel tergiversa la Biblia y reformula doctrinas. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Una persona que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel tratará de enseñar doctrina de la iglesia para lograr control sobre el cuerpo, pero su doctrina es incompleta, imprecisa y llena de huecos. Generalmente toma la Biblia fuera de contexto y la aplica de manera errónea. Aunque la enseñanza comience de manera correcta, con el tiempo se deteriorará, porque no tiene raíces profundas. Gradualmente se produce una lenta transición. La Biblia comienza a ser ignorada y los elementos místicos toman un rol más prominente. Muchas veces los discípulos de esta persona se confunden. Los que son ingenuos permanecerán fieles a ella. Al principio rechazan toda duda o pregunta, piensa que, sencillamente, no conoce lo suficiente de la Biblia. Otros se preguntan, esta persona parece ser sierva de Dios. ¿Cómo puede su enseñanza no ser de Dios? Directa o indirectamente, un espíritu de Jezabel esparce sutilmente dudas sobre el pastor. Los líderes de la iglesia y otras personas que se desenvuelven en el ámbito de la profecía, especialmente aquellos que no la apoyan. Palabras imprudentes. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Jeremías capítulo 23, versículo 32. Alguien que tiene un espíritu de Jezabel tratará de ganar credibilidad si pronuncia palabras proféticas, pero estas profecías son productos de su propia imaginación. A medida que el Espíritu de Dios comienza a apartarse de él y su reputación se desdibuja, tomará datos que conozca y los mezclará en profecías nacidas solo de su alma, con lo que le dirá a una persona lo que ésta desea escuchar. El resultado será una extraña mezcla de medias verdades con un poderoso atractivo. Por ejemplo, cuando obtenga información de una fuente externa, Jezabel la anunciará al pastor como si fuera una palabra profética. Por consiguiente, cuando se cumpla, Jezabel parecerá una verdadera profetisa. Esta práctica es muy manipuladora y engañosa y Dios la detesta. De la misma manera, la persona que tiene un espíritu de Jezabel se aprovecha de la mala memoria del pastor, dado que el pastor no recuerda claramente, palabra por palabra, lo que se dijo. Jezabel tergiversará o dará un nuevo significado a sus profecías anteriores. De esta manera, se asegurará que todas sus profecías sean totalmente exactas. Esta persona no desea ser controlada, por lo tanto, será evasiva y abrasiva con la verdad y desechará cualquier pedido de precisiones y responsabilidad. Rara vez admitirá haber cometido un error, pero si lo hace, solo será una concesión momentánea para poder sobrevivir y continuar su lucha. Por otra parte, los hombres y mujeres que tienen un llamado profético responden por las palabras que dicen y demuestran sumisión mutua a medida que maduran. Además, reconocen los errores que cometen, porque comprenden que un don profético madura con el tiempo. Falsas profecías. Dar una falsa profecía no significa simplemente hablar palabras que no son ciertas. Puede significar que un espíritu falso, inmundo, de mentira, habla a través de una persona que da una palabra profética. En lugar de revelación, el espíritu de Jezabel usa un espíritu de adivinación, que en griego se llama literalmente pitón.
A semejanza de la mujer que tenía un espíritu de Pitón en Hechos, capítulo 16, versículo 16, la teología de Jezabel puede contener conceptos correctos, pero el espíritu que obra a través de esa persona es un espíritu inmundo. Generalmente se necesita gran discernimiento para descubrir qué espíritu es el que habla, si el Espíritu Santo o un espíritu inmundo. Un creyente inmaduro o ingenuo no podrá discernir la diferencia. Un profeta maduro puede discernir un espíritu de Jezabel y separar así lo impuro de lo santo. Ver 1 Corintios capítulo 14 versículo 29 y Ezequiel capítulo 44 versículo 23. Recuerde, la manera distintiva del Espíritu Santo es siempre pureza, verdad y amor sincero. Ansiedad por impartir. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Romanos capítulo 1 versículo 11. Al espíritu de Jezabel le agrada falsificar la doctrina de la imposición de manos. Ver Hebreos capítulo 6 versículos del 1 al 2. E impartir su unción por medio de la imposición de manos. Pero el toque de Jezabel conlleva una maldición. Pregúntese, si no es el toque de Dios, ¿qué espíritu lo toca? Cuando se imparte un espíritu de Jezabel, un espíritu oscuro es depositado en sus víctimas. Obviamente, no es deseable que una persona bajo la influencia de un espíritu de Jezabel ministre a los que pasan al frente para pedir oración. Aunque la persona no tenga conciencia de que Jezabel obra a través de ella, aún así puede transmitir ese espíritu demoníaco a otros. Lo que ella puede provocar es un resultado que puede parecer de sanidad, a medida que el demonio de aflicción pasa de órgano en órgano. También es posible que quiera impartir un nivel de unción espiritual más elevado. Sostener que su unción elevada puede romper los muros o las cadenas que han retenido a una persona o a un pastor. Hasta es posible que diga que Dios le indicó que hiciera tal cosa. Estas personas son presuntuosas al creer que tienen ese nivel de autoridad porque básicamente declaran que son más que su pastor. Imagínense tratar de impartir algo que usted tiene a su pastor para que sea más grande. Tal forma de pensar está tergiversada. Según la Biblia, siempre es el más grande el que bendice al menor. Ver Hebreos capítulo 7 versículo 7. Finalmente, el motivo que tiene la persona diferencia la oración agradable a Dios de la oración manipuladora carnal, que solo brota del alma. El motivo oculto tras esa oración es brindar mayor reconocimiento y elevar el nivel de Jezabel. Orar por el pastor es algo necesario y que debe hacerse con frecuencia. De hecho, es esencial formar un escudo de oración alrededor de un pastor para ganar las batallas del reino. Una vez más, recomiendo el libro Intercesores y Pastores, la naciente colaboración entre vigías y guardianes de las puertas, que ofrece sugerencias para la determinación de límites correctos entre intercesores y pastores. Apariencia de religiosidad. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 6 versículo 1. Las personas que tienen un espíritu de Jezabel exhiben un espíritu religioso. Pueden parecer las personas más espirituales que uno haya conocido jamás. Quizá muestren que tienen una profunda e íntima relación con el Espíritu Santo, pero una inspección más detallada revelará que sus acciones están basadas en lo que ellas creen que los demás necesitan ver para convencerlos de su espiritualidad. Quizá esta persona sea la primera en llorar o gemir como respuesta a una supuesta carga de Dios, pero tal comportamiento será simplemente una treta, destinada a dar espiritualidad a la imagen de la persona ante los ojos de los demás.
Muchas veces esta persona dice a los demás que pasa muchas horas en oración o ayuno, o que ha entregado todo su dinero. Las obras justas de alguien que tiene un espíritu de Jezabel siempre son hechas para que todos los demás las vean. Estas acciones solo sirven para promocionar y ampliar su propio reino. Como creen que son un instrumento especial de Dios, estas personas se aíslan de los demás y toman un camino separado. Alimentan así su espíritu independiente. Un espíritu religioso las ciega para que no vean el engaño que han adoptado. Como una oleada, el engaño invade su mente, profundizando por la continua necesidad de estimulación sensual, aún sexual. Por tanto, algunas de estas personas comienzan a ver la comunión con Dios como algo sensual. En su ignorancia, es posible que comiencen a estar en comunión con espíritus malignos y que quizá lleguen a decir que Dios ha entrado a su cuerpo como por medio de una unción sexual. En privado, les dirán a los demás que se han convertido en la esposa de Cristo. Hasta comenzarán a experimentar ondulaciones físicas de carácter sexual. Piensan que se entregan al Espíritu Santo como lo hizo María. Experiencias dramatizadas. Es común que la persona que tiene un espíritu de Jezabel viva una extraña mezcla de cristianismo, nueva era y religiones orientales. Sus acciones y demostraciones religiosas tienen como fin transmitir muchas experiencias místicas e impresionar a los demás lo suficiente como para ser aceptada como lo desea en lo más profundo de su ser. Las acciones de Jezabel serán abiertamente exageradas. Su vocabulario y sus oraciones cobran un dramatismo innecesario. A medida que el espíritu madura, hasta es posible que la voz de la persona cambie al dar una palabra profética. Algunas veces se manifiesta una voz artificial, como si la inflexión de la voz fuera prueba de que Dios está con la persona. Esto es simplemente usarla como canal, ya que el espíritu, que no es el Espíritu Santo, utiliza las cuerdas vocales de la persona. Aunque todo hombre o mujer de Dios tiene un sentido de destino y propósito, este divino propósito no debe confundirse con la falsa espiritualidad de un espíritu de Jezabel. Mientras los propósitos de Dios en nuestra vida nos llevan a la humildad, los de Satanás cultivan la autoexaltación. Muchas veces la intención del corazón es la línea divisoria inicial entre los dos. Vida familiar desordenada. Muchas veces en la familia de alguien que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel reina la inestabilidad. Este espíritu fomenta actitudes y comportamientos negativos. Puede destruir familias. Las personas que tienen este espíritu pueden ser solteras o casadas. Si Jezabel está casada, su cónyuge es espiritualmente débil, miserable o no salvo. Es posible que él también opere bajo la influencia del mismo espíritu. La Biblia dice que antes de estar en cualquier tipo de liderazgo, nuestra familia debe estar en orden, nuestros hijos bien criados y nuestro cónyuge de común acuerdo con nosotros. Ver 1 Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 4. ¿Cómo puede alguien tener un espíritu profético para restaurar las familias? Ver Malaquías capítulo 4 versículo 6, si su propia familia está destruida o dispersa. No puede impartirse lo que no se tiene. Además, una persona no tiene autoridad para impartir lo que no ha construido. Muchas veces el esposo de una mujer que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel no puede funcionar como sacerdote de su casa, porque el espíritu de Jezabel destruye el sacerdocio de la familia, así como Jezabel destruyó a los sacerdotes de Jehová y castró a Acab. Su cónyuge con frecuencia se vuelve perezoso, flojo y reprimido. El esposo permite que su esposa lo domine y lo controle, pero secretamente la desprecia y la odia por hacerlo.
A medida que ella se vuelve más agresiva, él se vuelve más recluido. La intimidad sexual entre ellos queda relegada a un segundo plano después de las necesidades espirituales de ella, y él comienza silenciosamente a buscar otros medios de satisfacer sus necesidades. Por ira, es posible que caiga en coqueteos, pornografía, sexo cibernético, voyeurismo u otros medios para aliviar el dolor de esta relación y sentirse bien y en control. Hay algunos matrimonios en que ambos cónyuges están bajo la influencia de un espíritu de Jezabel. Cuando esto sucede, se convierte en un equipo formidable cuando sus espíritus demoníacos trabajan al unísono. Pero como la abeja reina, la mujer continúa teniendo el poder. El esposo, aunque parezca fuerte, es su esclavo. Su deber de parecer fuerte tiene como fin hacer que la situación de ella parezca aún mejor. Si el esposo de Jezabel es creyente, este espíritu hace que el hombre abandone sus responsabilidades dadas por Dios como líder espiritual de su hogar. En algunos casos, el esposo ofrece un cierto alimento espiritual. Hasta es posible que dirija los devocionales familiares. Estas acciones son permitidas por Jezabel para que los demás, o aún él mismo, no puedan reconocer su velado control. Pero en realidad, es ella la que tiene la autoridad real en su hogar, dado que conoce la enseñanza bíblica del orden divino para el matrimonio. Es posible que decida no demostrar su poder abiertamente cuando están con amigos, pero ese control se refuerza cuando está a solas con su esposo. La persona que tiene un espíritu de Jezabel generalmente mantiene el control sobre su esposo por medio del hecho matrimonial. Ella recompensa su obediencia con la gratificación sexual. Si su esposo se rebela, se niega a él. Mirar a otros hombres. Esta mujer posiblemente diga que desea que su esposo asuma el liderazgo espiritual de su familia y que, si lo hiciera, ella se sometería a él. Pero si en el alma del esposo ha quedado grabado el patrón que acabamos de explicar, nada cambiará. Quizá ella coercione al pastor para que intervenga y actúe como cabeza de su hogar, pero si no se somete a su esposo, tampoco se someterá al pastor ni a Dios. Es solo cuestión de tiempo hasta que el pastor también sienta el filo de sus dientes castradores. La debilidad de su esposo puede hacer que la mujer se sienta atraída por pasar tiempo con otros hombres que demuestran ser líderes espirituales y así llenar un vacío en su matrimonio. Finalmente, su esposo quedará tan desmoralizado que dejará de ir a la iglesia y preferirá quedarse en su casa mirando la televisión, haciendo deporte o involucrándose en otras actividades que sustituyan el afecto de su esposa. Después de todo, ¿cómo puede escuchar a un pastor que no es capaz de ver más allá de la máscara de falsa espiritualidad de su esposa? Castrar a su esposo. Un espíritu de Jezabel influye sobre una mujer para que ella critique y desmerezca a su esposo al decirle que no es suficientemente espiritual ni valiente, o que no gana suficiente dinero, o que no le impide ejercer el ministerio que Dios tiene para ella. Es posible que lo presione de manera sutil, aunque manipuladora, simplemente suspirando y comentando qué agradable sería tener esto o aquello, aunque sabe que no cuentan con el dinero necesario para pagarlo. También es posible que deje implícito que, si él realmente la amara, trabajaría más para proveer para todas sus necesidades y deseos. Estas estratagemas de manipulación cargan una presión increíble sobre un hombre y aumentan su resentimiento. También es posible que lo provoquen a huir y caer en brazos de otra mujer que sea más sensible a sus necesidades. En el orden de Dios, la autoridad sobre la esposa es el esposo, la autoridad sobre el esposo es Cristo y la autoridad sobre Cristo es Dios el Padre. Ver 1 Corintios capítulo 11 versículo 3.
La mujer que tiene el espíritu de Jezabel habla sobre sumisión y autoridad a su esposo, pero tanto éste como sus hijos saben que son meras palabras huecas, no es realidad. Los hijos que crecen en un ambiente familiar donde el padre o la madre están bajo la influencia de un espíritu de Jezabel serán profundamente afectados de maneras que muchas personas no comprenden. Aunque no soy psicólogo ni especialista en temas infantiles, he notado en cientos de encuentros, entrevistas y testimonios que los siguientes resultados son los que generalmente se encuentran en estos casos. Efectos sobre las hijas. Las hijas criadas por una madre dominante pueden llegar a manifestar un comportamiento masculino o abiertamente agresivo. Al volverse como su madre, reprimen su verdadera feminidad y la consideran como un detrimento. En algunos casos, la madre dominante ha sembrado en sus corazones semillas de rebelión, manipulación y control, por lo cual ellas, a su vez, comienzan a obrar bajo la influencia de un espíritu de Jezabel. Ciegas al verdadero origen de su dolor, algunas se harán seguidoras del movimiento feminista o de un movimiento que siga a alguna diosa femenina. Lamentablemente, aunque la joven anhele que un hombre llegue a su vida y llene el vacío dejado por su padre, puede resultarle difícil confiar en los hombres, así como en Dios Padre. Efectos sobre los hijos. Cuando los padres y madres no cumplen con los roles que les corresponden en el matrimonio, sus hijos varones se sienten confundidos con relación a su masculinidad. Algunos quizás se vuelvan sexualmente agresivos y traten de dominar a las mujeres por la fuerza. Los jóvenes también pueden responder a la dominación de su madre y se convierten en tiranos que tratan de dominar a sus esposas e hijos. El sometimiento de una mujer por parte de un hombre suele ser motivado por el resentimiento del hombre contra una figura materna dominante. Algunos jóvenes expresan su resentimiento hacia las mujeres y exageran en otro sentido, escapan de ellas. Quizá respondan a su necesidad insatisfecha de afecto y autoridad paternos y se sienten atraídos hacia el mismo sexo, particularmente si ven como erótico el vacío masculino que hay en su vida. Cuando Warren cumplió 18 años tenía dones proféticos considerados extraordinarios por líderes de todo el país. Aunque era muy joven, había sido llevado al tercer cielo. Podía predecir con extraordinaria exactitud cuándo una persona iba a ser visitada por un ángel o la fecha precisa en que algo iba a suceder, que luego sucedía tal como él lo había dicho. Pero Warren tenía una obsesión secreta. Aunque muchas mujeres lo consideraban atractivo, él se sentía profundamente atraído por los hombres. Esta atracción había comenzado cuando Warren tenía 9 años. Su madre era pastora de una iglesia pentecostal. Su padre, que era frío y distante, se interesaba muy poco por la iglesia, por la familia o por Warren. Había un evangelista que visitaba la ciudad todos los años para tener reuniones en la iglesia de su madre. Warren observó que su madre se sentía muy atraída por ese hombre. El evangelista, que reconoció las capacidades proféticas de Warren aún a esa temprana edad, le pidió permiso a su madre para que le permitiera al joven acompañarlo en sus viajes durante el verano, ya que quería entrenarlo. Ella quedó encantada con la proposición y aceptó, pero durante ese verano Warren sufrió abusos sexuales de parte de ese hombre. Cuando se lo contó a su madre, ésta se negó a creerle. Warren siempre había sospechado que el hecho de que su madre no le creyera era consecuencia de que ella tenía una relación amorosa con ese evangelista. Mujer dominante y fuerte, no prestó atención al dolor de Warren y lo acusó de mentir. Warren lamentablemente nunca pudo recuperarse de este hecho ni de la ira de su madre contra él.
Dado que el padre de Warren era emocionalmente distante y no permitía que se acercaran a él, el evangelista comenzó a llenar el vacío de un rol masculino en la vida del niño. Aunque Warren trató de combatir sus tendencias homosexuales, siempre buscaba a un hombre que reemplazara a su padre. La ira que sentía contra su madre alimentaba aún más su atracción por los hombres. A medida que el don de profecía de Warren comenzó a ser reconocido, el joven comenzó a relacionarse sexualmente de manera periódica con otros hombres, para luego pasar largos periodos de arrepentimiento y abstinencia. Cada vez que lo hacía, el Señor le devolvía la unción. Pero finalmente, mientras ministraba en un país extranjero, Warren enfermó gravemente y ya no pudo recuperarse. Fue enviado a su casa y se le diagnosticó SIDA. Murió a los 32 años.